Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 4, versículos 2 al 6. Aquel día, el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella, para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén, con viento justiciero y abrasador, creará el Señor, sobre todo lugar, del monte Sión y sobre la asamblea, nube, y humo de día, y fuego llameante de noche. Y por encima, la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado, que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, al otro, ven, y viene, a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Nos congregamos en este día para sumergirnos en las Escrituras, explorando la promesa de paz que se encuentran en las lecturas de hoy. En medio de la agitación de la vida, estas Escrituras nos revelan un camino hacia la verdadera paz y cómo podemos habitar en la morada del Rey. En la primera lectura, Isaías nos presenta una visión de esperanza y renovación, un brote que surge de las raíces de la tierra. Este renuevo es, sin duda, el Mesías, el Cristo prometido, que vendría a redimir y restaurar. Este brote, aunque aparentemente pequeño al principio, es la fuente de toda esperanza y renovación espiritual. En nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, podemos confiar en que Dios tiene un plan de restauración y crecimiento. La descripción de la nube de día y el resplandor de fuego de noche nos lleva de vuelta al éxodo de Israel, de Egipto. La nube representaba la presencia protectora de Dios durante el día y la columna de fuego su guía en la oscuridad de la noche. Esta imagen es un recordatorio de que Dios está con nosotros en todas las estaciones de la vida. En la claridad de la luz del día y en la oscuridad de la noche, su presencia nos guía y nos protege. En medio de nuestras incertidumbres, podemos confiar en la constancia de la presencia divina. La sombra siempre ha sido un símbolo de protección y refugio. Aquí, la sombra se presenta como un lugar de resguardo bajo la presencia divina. En el ardor del día, cuando el calor de las pruebas y las tribulaciones es abrasador, encontramos sombra y consuelo bajo las alas protectoras de Dios. La sombra es un recordatorio de la constante provisión de Dios. No importa cuán intensos sean los desafíos que enfrentamos, siempre hay un refugio en Él. En su sombra encontramos paz y descanso para nuestras almas. La referencia al espíritu del temor del Señor no nos invita a vivir con miedo, sino con reverencia y respeto hacia el Dios Santo. Es un temor que reconoce la majestuosidad y la soberanía de Dios. Este temor nos aleja del pecado y nos acerca a la santidad.
Cuando vivimos en el espíritu del temor del Señor, nuestras decisiones y acciones reflejan una conciencia de la presencia divina en nuestras vidas. Este temor transforma nuestra forma de vivir, guiándonos hacia una vida de rectitud y humildad. La lectura concluye destacando que en Sión habrá un lugar de protección y provisión. Sión, en las Escrituras, es a menudo un símbolo de la presencia de Dios. Este lugar de protección y provisión no es solo un destino geográfico, sino un estado espiritual en el que vivimos, bajo la sombra de la gloria divina. Este lugar es un refugio donde encontramos fortaleza para enfrentar los desafíos y provisiones para nuestras necesidades. En Dios no solo encontramos seguridad eterna, sino también la abundancia de su gracia y provisión diaria. Al reflexionar sobre estas palabras inspiradas, no podemos pasar por alto la belleza de la promesa cumplida en Jesucristo. Él es el renuevo que brotó, el Santo de Israel, que vino a morar entre nosotros. Su obra redentora nos sumerge en las aguas del bautismo espiritual, nos guía, como la columna de fuego, en la noche oscura y nos protege bajo la sombra de sus alas. Jesucristo, nuestro tabernáculo de la gloria, ha enviado su Espíritu para morar en nosotros. Bajo la sombra de su presencia encontramos refugio y consuelo. En el temor del Señor, vivimos con reverencia y humildad, permitiendo que su Espíritu nos transforme día a día. Hoy, la invitación divina resuena en nuestros corazones. ¿Vivimos bajo la sombra de la gloria divina? ¿Encontramos nuestro refugio en Dios en medio de las tormentas de la vida? En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, la promesa de esta lectura nos llama a vivir con la seguridad de la presencia constante de Dios. Que nuestras vidas sean testimonios vivos de la obra redentora de Jesucristo. Que bajo la sombra de su gloria encontremos consuelo, protección y provisión. Que llenos del Espíritu, del temor del Señor, vivamos vidas que reflejen la santidad y la gracia de nuestro Dios. En el Evangelio de hoy encontramos la conmovedora historia del encuentro entre Jesús y un centurión romano. A través de esta narrativa, somos testigos de la profunda fe que despierta la gracia de Jesús y la universalidad del reino de Dios. El centurión, un hombre con autoridad y posición, se acerca a Jesús con una humildad sorprendente. Reconoce la superioridad espiritual de Jesús y no se considera digno de que entre en su casa. Esta humildad es la esencia de la fe, una humildad que reconoce la distancia entre el Creador y la criatura, entre el santo y el pecador. Este encuentro trasciende las barreras culturales y religiosas de la época. El centurión, un gentil, demuestra una fe que sorprende incluso al mismo Jesús. Esta afirmación subraya la universalidad del reino de Dios. La fe no está limitada por la nacionalidad ni por el estatus social. Cuando el centurión expresa su confianza en la capacidad de Jesús para sanar a su siervo, le dice que él no es digno de que entre en su casa, pero con una sola palabra bastará para que el siervo sane. Aquí, el centurión comprende algo profundo, la autoridad de la palabra de Jesús. No necesita una demostración física, confía plenamente en la capacidad de Jesús para actuar con solo pronunciar una palabra. Así como el centurión reconoció su necesidad de la intervención divina, también nosotros debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestras limitaciones y dependiendo de su gracia. La humildad surge cuando reconocemos la grandeza de Dios y la pequeñez de nuestras habilidades y méritos. En la presencia de lo divino no hay espacio para la arrogancia. La fe, que supera barreras culturales, nos recuerda que el reino de Dios no tiene fronteras ni límites. Debemos mirar más allá de nuestras diferencias y reconocer la universalidad del amor y la gracia de Dios. Similar al centurión, debemos confiar en la autoridad de la palabra de Dios. La Biblia es la expresión de la voluntad divina y nuestra fe se fortalece cuando confiamos en sus promesas. La fe del centurión
destaca la universalidad del reino de Dios. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe reflejar esta universalidad, acogiendo a personas de todas las naciones, razas y estatus sociales. La universalidad del reino también tiene implicaciones para nuestra misión. Debemos ser testigos del amor de Cristo en todo el mundo, compartiendo las buenas nuevas, sin importar las barreras geográficas. En este Evangelio, el corazón de Jesús es conmovido por la fe del centurión. ¿No es asombroso que la fe de un gentil haya dejado tal impacto en el Salvador? Esto nos enseña que la fe genuina, independientemente de su origen o contexto, es lo que toca el corazón de Dios. Ambas lecturas convergen en un punto crucial, el cual es la capacidad de Dios para renovar y la universalidad de la fe. La primera lectura nos mostró la promesa de Sión renovada, un lugar marcado por la presencia divina y la purificación. Mateo, por otro lado, nos presenta la fe del centurión romano, un testimonio de cómo la fe en Jesús puede superar fronteras y expectativas culturales. Que la historia del centurión inspire nuestra fe hoy. Que seamos humildes en la presencia de Dios, que nuestra fe supere cualquier barrera y que confiemos plenamente en la autoridad de la palabra de Jesús. Que vivamos con la comprensión de la universalidad del reino de Dios, compartiendo el amor de Cristo con un corazón abierto y acogedor. Oración final. Amado Dios, nos postramos ante ti en humildad y adoración. Agradecemos por tu palabra, que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la verdadera paz que solo tú puedes dar. Hoy, te pedimos, en la tranquilidad de este momento, que plantes el renuevo de tu amor y tu gracia en nuestros desiertos espirituales. Señor, reconocemos que como el centurión romano, nuestra fe a veces se ve empañada por la falta de humildad. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe y nos concedas el don de la humildad para reconocer tu autoridad sobre nuestras vidas. Que entendamos la profundidad de tu amor para servir con humildad a todo quien lo necesita. Que nuestras vidas reflejen la comunión y el amor que compartimos como hijos e hijas del mismo Dios. Padre, que nuestra morada sea donde tú habitas y que la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en nuestros corazones. En este tiempo de oración, te presentamos nuestras necesidades, sabiendo que tú eres el Dios que responde. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.